es muy tarde y tengo para hablar unos 6 minutos. No se puede decir mucho en esto, ¿no? Pero solo 3, 4 reflexiones para citarnos de nuevo y poder discutir más a fondo, que creo que es lo que uno saca de esta conclusión, que todavía hay que seguir discutiendo y mucho. La primera, estoy ahora leyendo un libro italiano que se llama La desaparición de la izquierda, un libro de Barba y de Mario Pivetti. Quizá la parte más es un libro importante porque lo escriben no 2 politólogos, sino que lo escriben 2 economistas muy importantes de la izquierda italiana. O sea, que nos da la visión de la desaparición de la izquierda por una carencia de política económica alternativa. Mejor dicho, en este caso, por la renuncia a una política económica alternativa. Si uno puede decir cuándo empezó esto, parodiando aquella novela de Vargas Llosa en las conversaciones en la catedral, ¿cuándo carajo se jodió esto? Se puede decir que seguramente fue en la experiencia de Mitterrand y del Programa Común de la Izquierda en 1982. Ahí, en ese debate sobre el programa, se rompen con 2 ideas centrales de una propuesta de la izquierda. La primera es la renuncia al pleno empleo como política activa de los gobiernos y, por tanto, del papel del trabajo en la sociedad y de la clase trabajadora y, por tanto, de la reducción del tiempo de trabajo. Porque ahora se trabaja más que nunca y en peores condiciones que nunca. Solo se puede reducir el tiempo de trabajo con una política de pleno empleo. Es decir, la centralidad del trabajo desapareció cuando se renuncia al pleno empleo. La segunda idea que surge de aquel experimento fallido fue abandonar el Estado-nación, el Estado nacional, y confiar en que Europa iba a resolver todos los problemas que no podíamos resolver en el Estado nacional, en lo que sería lo que podríamos llamar la primera irrupción de la globalización como proyecto. Se dijo claramente, con la caída del programa común francés, se acaba el keynesianismo en un solo país. La utopía era el keynesianismo a nivel europeo, en la que la izquierda hemos estado durante 20 años dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Aun cuando criticábamos cosas como Maastricht, teníamos la idea de que al final la Europa iba a ser un Estado y que ese Estado iba a propiciar una política keynesiana progresista a través de un proceso constituyente. Bueno, eso era el año 1982, estoy hablando, ¿no? Del 82-84, ¿no? Han pasado algunos años. Segunda cuestión. La segunda cuestión es, ha ocurrido el Brexit, ha ocurrido el no en el referéndum, ha ocurrido de nuevo experimentos sociales varios en Europa. No voy a entrar. Y luego ha ganado Donald Trump. Esto tiene para mí mucha importancia, no que nos quedemos siempre. A mí cuando la clase dominante española critica a Donald Trump, tengo que darle vueltas también a las cosas que pienso, porque no me acabo de creer las cosas del todo. Lo que hay detrás es una cosa muy importante. La potencia que decretó la globalización ahora pone fin a la globalización. Eso cambia todo. Se puede decir que las clases dominantes que habían hecho una alianza con Estados Unidos para la globalización, hoy se encuentra que Estados Unidos dice, esta globalización ya no me conviene. Y los pone a todos en situación de crisis. Tercera reflexión. ¿Qué cosa es hoy la Unión Europea? Porque tiene mucha importancia para nosotros entender lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de política económica, nosotros, ¿de qué soberanía estamos hablando? Tenemos una democracia limitada y no tenemos soberanía monetaria ni soberanía fiscal.
No somos un Estado, en sentido estricto. Esa es nuestra mayor dificultad. Pero eso no tendría que ser malo si el sentido y la orientación de la Unión Europea fuese progresivo, fuese acudiendo a un proyecto global. El problema es que, entre otras muchas características negativas, la Europa ha devenido en unas relaciones de poder donde a nosotros nos toca ser periféricos. Es decir, una economía dependiente de los intereses y de las políticas de los países ricos dirigidos por Alemania. Es decir, el problema nuestro hoy es que no solamente no tenemos soberanía, sino que en la división de trabajo que se está construyendo, sobre todo a partir de la crisis, a España le toca el lado peor de la historia. Es decir, un país que no va a estar industrializado, un país con un enorme sector servicios, de nuevo impulsando, que ya está en marcha de nuevo, el tercer boom inmobiliario, y de nuevo teniendo al turismo como elemento fundamental. Es el debate que desgraciadamente no hacemos en la izquierda y que no se va a discutir en la Asamblea de Podemos, desgraciadamente. Que es ¿cómo salimos de ahí? Porque el problema ya no es solo hacer política o no en general. El problema es que nos toca vivir en una Unión Europea donde el elemento fundamental de competitividad de nuestro país es la devaluación periódica de los salarios. Es decir, el elemento clave de competitividad no va a ser ni las tecnologías, ni la organización del trabajo, y por la apuesta del desarrollo, todas estas cosas que nos dicen los economistas y que a mí me llenan de tristeza, sino que va a ser seguir siendo devaluando salarios, fragmentando a las clases trabajadoras, precarizando la vida y el desarrollo de las personas. Esta es la clave de lo que está ocurriendo. Es decir, lo voy a decir de otra manera que os va seguramente a impresionar y a parecer que yo soy una persona un poquito rarita, ¿no? España tiene un problema de liberación. Liberarse de una alianza perversa entre las clases dominantes europeas y la clase dominante española que acepta este tipo de modelo económico y social. Cuarta idea y última. Si esto es así, es decir, que España como sociedad, como Estado, tiene una crisis existencial, está claro que hay de nuevo que volver a encontrar nuevos nexos. Decía muy bien Dattore, decía, Constitución, trabajo y democracia. Yo diría, efectivamente, trabajo, centralidad del trabajo, de las clases subalternas. Segundo, soberanía y democracia. Soberanía en un sentido muy simple. Es la capacidad de autogobernarnos las personas. Es decir, la soberanía es que no hay un poder por encima del poder de nuestro Estado y que no hay por encima de este Estado nadie que nos imponga políticas que no tengan el consenso y el acuerdo de la mayoría. Es decir, la democracia moderna, conflictual, ligada a la soberanía política y económica. Y no será posible una soberanía económica si no somos capaces de tener un poder monetario propio. Porque el problema nuestro es un problema sencillo y fácil, a mi juicio. Y, por otro lado, muy difícil, que es el siguiente. El problema del déficit nuestro es un problema porque es en una moneda que no es la nuestra. O sea, los déficits en moneda propia no son problemáticos, no lo son en ninguna parte. Pongamos, por ejemplo, Japón, por ejemplo. No es problemático, siempre se puede gestionar la deuda si tienes tu propia moneda en la deuda. El problema de fondo es que con la Unión Europea se ha producido una disociación
entre la emisión de moneda y el usuario de moneda. Y eso rompe toda la posibilidad de una política económica alternativa a lo que venga de Europa. ¿Por qué? Porque somos usuarios de una moneda que no emitimos y no controlamos. Y por lo tanto, estamos permanentemente, pues la experiencia de Syriza, permanentemente en manos del control que el Banco Central y la Comisión Europea, la Troika, ejerce sobre los países que se salen de madre, es decir, países que no votan bien, es decir, países que no votan lo que tienen que votar. Y los países que no votan lo que no tienen que votar son golpeados y reprimidos, y por eso lo hicieron con Grecia. No solamente para que paguen la deuda y sufran la austeridad, sino como ejemplo para otros países como España. Y termino con la reflexión que hacía antes mi compañero Nacho, que tiene mucho que ver. Para mí es una suerte inmensa estar en un lugar donde puedo reflexionar con Eduardo y con Nacho sobre estas cuestiones que unidos podemos. Que es el siguiente, ¿no? Es, por un lado, el convencimiento de que tarde o temprano la cuestión del euro se tiene que mantener, y por otro lado también el convencimiento de que hoy por hoy eso no está ni en la agenda política ni en las aspiraciones mayoritarias de esta población. Esa es la tensión que vamos a tener que vivir los próximos meses. Es decir, la tensión entre la necesidad de saber que hace falta una alternativa al final al euro y que cualquier política progresista que se quiera hacer se tiene que hacer al margen de las reglas del euro, y por otro lado sabiendo que eso de cara a la población tiene problemas muy serios de entendimiento, porque a la gente lo que les da es elegir entre dos tipos de crisis, la que tú provocas y la que te provoca. Desde ese punto de vista, yo creo que esa es una situación que tenemos que ir gobernando, pero sin ocultar la verdad. Yo creo que es absurdo ocultar la verdad, es decir, que ese problema existe y la ciudadanía tiene que saber que existe. Por eso se ha hablado en serio de un plan B, que no es exactamente el de Varoufakis, que yo creo que el de Varoufakis no es un plan B, lo de Varoufakis es una quimera, es otra cosa, pero que sí estamos otros defendiendo algo más que un plan B, que es un programa alternativo de salida consensual del euro, si es posible, o si no, por la brava, en función de que se imposibilite una política como esta. Lo que quiero decir, hoy termino definitivamente, es que esto significa una nueva relación, ¿no? Es decir, nosotros, los diputados que trabajamos en Unidos Podemos, vamos a convertirnos en una parte también en nuestra formación, pero también en el Parlamento y en la sociedad española, para seguir defendiendo los supuestos que la teoría monetaria moderna nos da, fundamentalmente porque es un instrumento de liberación, es un instrumento para cambiar las cosas en el sentido de la mayoría y hacer que una vez más el pensamiento de las clases dominantes no acabe siendo nuestro pensamiento. Y la teoría monetaria moderna nos da posibilidades para una crítica de fondo a las políticas económicas dominantes y, sobre todo, a la trama socioeconómica que hay detrás. Es decir, la política económica funciona porque responde a los intereses de las clases dominantes, que la ha convertido en un instrumento de dominación. Hoy el discurso hegemónico es el discurso económico. Hoy ya no se habla de lucha de clases ni de política, hoy se habla en términos macroeconómicos. Esto es posible, esto no es posible, esto nos arruina, esto es una locura. Es decir, parece que el conflicto ha desaparecido y cuando el conflicto está justamente en la política económica, en la teoría. Muchas gracias.